Muchas gracias, muchas gracias. Listo, muchas gracias, mil disculpas, nos habíamos olvidado grabar la sesión, pero vamos a ir reiterando los aspectos que vamos desarrollando, ¿no? Entonces decíamos que los componentes personales tienen que ver con los sujetos, con los actores del proceso pedagógico, ¿no? Del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los componentes no personales tienen que ver, pues, con los elementos curriculares, ¿no? El objetivo, los contenidos, métodos de enseñanza, las formas de enseñanza. Hoy estamos hablando de moda las estrategias, ¿verdad? Los medios y la evaluación. Entonces, esos aspectos están presentes cuando hablamos de la didáctica. ¿Ya? También podemos decir que la didáctica posee un objeto de estudio propio y específico. Decíamos en un momento que cada área tiene una forma de enseñar. Entonces, por eso que nosotros, por ejemplo, la Universidad Pedagógica está dictando diplomado, especialidad, maestría y también doctorado para que cada uno de los maestros vayan profundizando. Y ustedes ahora tienen la oportunidad también de profundizar en educación superior, por ejemplo, a partir del rol que cumplimos como maestros, y este módulo va específicamente cuál es la labor del maestro, ¿no? Cómo nosotros realizamos el trabajo, ¿no? Otro aspecto dice, posee leyes y regularidades, por supuesto, ¿no? Toda ciencia tiene sus leyes, tiene sus principios sobre las cuales se basa este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tiene que trabajar la didáctica, ¿no? Y finalmente nos dice que tiene metodología específica para investigar, ¿no? Eh, por supuesto, cada una de las áreas tiene formas de indagar, ¿no? De averiguar de diferente forma. No podemos hacer una investigación, por ejemplo, en matemática, que lo mismo que en ciencias sociales. Por ejemplo, más en matemática aplicaremos una forma más estadística, ¿no? Más, inclusive más positivista, mientras inclusive más cuanti, ¿no? Porque seguramente va a ser trabajo con números. Pese que no es una forma obligatoria eso, ¿no? También se puede trabajar de forma cualitativa. Por supuesto, hoy, por ejemplo, están entrando de moda los enfoques o los métodos mixtos, que lo están llamando, ¿no? Donde se apoyan en ambas formas de hacer investigación, tanto en la quali como en la cuantitativa, ¿no? Por eso que creo que es necesario indagar un poquito más para ver cómo los problemas de cada una de las áreas podemos enfocarla, ¿no? Porque es la tarea de nosotros, de los maestros, de dar respuesta a las problemáticas que se presentan en el desarrollo, ¿no? Eh, por eso que podemos más o menos redondear indicando que la didáctica es la ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje y toma en cuenta tres habilidades esenciales, importantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer intervención en nuestras sesiones de clases en los diferentes niveles, ¿no? No específicamente en regular ni alternativa. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos: planear, conducir y evaluar, ¿no? Hoy podemos decir planificación, organización, desarrollo y evaluación, pero se centra en esos tres elementos, ¿no? Entonces podemos entender y decir que el acto educativo es un acto intencionado, o sea, no es un acto al azar. Por eso que hoy nosotros los maestros, por ejemplo, tenemos un plan de desarrollo curricular. ¿Qué es una planificación? ¿No? Es algo ideal de lo que queremos realizar, ¿no? Ya estamos planificando, ya decimos qué voy a hacer en esta sesión con este contenido para con mis alumnos, ¿no? Es como cuando nosotros los días sábados, ¿no? Que les habla también, acompaña, ¿no? A hacer las compras. Nos hacemos una listita, ¿no? Y decimos, a ver, ¿qué nos falta? Esto, tal verdura, carnecita, alguito, ¿no? Estamos planificando. Y ahí ahora, ¿cómo vamos? Vamos en micro, caminando, ¿no? Ya sería el método, el camino. Y una vez que compramos, regresamos, hacemos las cuentas, ¿no? Generalmente, mire, de la vivencia que tenemos estos elementos, nosotros debemos sistematizarles aún más cuando
la educación es un acto intencionado. Por eso muchas veces, tenemos algunas dificultades cuando a la hora de la evaluación no tenemos los resultados esperados, ¿no? Entonces, tenemos dificultades en la comprensión que, no sé, muchas veces echamos la culpa a los estudiantes, ¿no? O no me han entendido, o llegaron tarde, pero sin embargo, a veces también nosotros como maestros tendríamos que preguntarnos dónde yo fallé o qué pasó, ¿no? Como en Profocó nos han acostumbrado un poco a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces, es una pregunta que nos permite reflexionar. Entonces, esto con relación a la didáctica. Otro aspecto importante tiene que ver cuando hablamos eh, de la didáctica y su objeto de estudio, ¿no? Decíamos, o sea, trata netamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ahí adentro, en este proceso, tiene que ver con sus técnicas, tiene que ver con sus métodos, tiene que ver con las formas de cómo se está enseñando. O sea, cuál es nuestro rol como maestro cuando hablamos de este objeto de estudio, ¿no? ¿Cómo desarrollamos ese proceso? Entonces, tenemos que reflexionar, decía rato antes, cómo lo estamos impartiendo, ¿no? Otro aspecto importante son los objetivos, ¿no? La didáctica tiende a descubrir leyes, regularidades, principios, determina las características, el funcionamiento y el desarrollo de este proceso. O sea, tiene que ver cómo algunas formas de enseñar de una determinada asignatura, antes lo llamamos así, ahora áreas de aprendizaje, son diferentes para las otras, ¿no? O sea que en matemática, por ejemplo, recuerdo cuando estuvimos en el colegio había ciertas leyes, no sé, ya no recuerdo, ciertas teorías que nos decían, ¿no? Cómo era para sacar ciertas fórmulas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con los objetivos de la didáctica. O sea, cada una de estas áreas tiene su propia forma de encarar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente la función, cuando tiene que ver con conformar y desarrollar continuamente un sistema teórico. O sea, lo que ahora nos dicen, ¿no? O sea, a través de la práctica tendríamos que nosotros generar teoría, ¿no? Muchos lo han llamado teorizar, por ejemplo, ¿no? Por eso que en el actual modelo le están dando mucha importancia a la práctica. ¿Por qué? Porque a partir de lo que experimentan, ya sea en ciencias naturales o en otras asignaturas, en artes plásticas, en música, educación física, ellos van a decir, van a teorizar, ¿no? Antes de llegar a la teoría, van a decir, esto está ocurriendo por esta cuestión, ¿no? Y posteriormente van a ir a comparar con la teoría ya existente, con la cuestión científica, y vamos a ver cómo se acercan, ¿no? Ellos a esa teoría ya que era científica, que ya estaba dada, que era a través de un estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tan importante esta parte cuando nos dice de poder desarrollar continuamente un sistema teórico, ¿no? Que permita planear, conducir y evaluar de manera eficiente. A continuación tenemos el cuerpo teórico de la didáctica, ¿no? Entonces, a ver, las leyes, regularidades y principios didácticos, como toda ciencia, también la didáctica, por supuesto, tiene estos elementos que son tan importantes. Otro dice, la teoría de la determinación y formulación de objetivos. Por supuesto, ¿no? Cada área, cada especialidad tiene diferentes formas de formular objetivos a lo que quiere lograr. Por ejemplo, educación física siempre va a ser una cuestión más de actividad física, muscular, de resistencia, ¿no? Que artes plásticas, que va a ser de creatividad, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto, dice la teoría de la estructura, selección y secuenciación curricular de contenidos. En este aspecto, estamos viendo que la organización curricular es
¿cómo diríamos? De forma inductiva, ¿no? Generalmente siempre se empieza por lo más sencillo para ir a lo más complejo, ¿no? De lo conocido a lo desconocido. Entonces, creo que también tiene que ver esto con el cuerpo teórico de la didáctica. Otro aspecto, la teoría de los métodos de enseñanza-aprendizaje. No tenemos que tomar en cuenta nosotros como maestros que cada especialidad tiene sus métodos, ¿no? Estamos volviendo a repetir, no podemos aplicar un solo método homogéneo, ¿no? O sea, si estamos en primaria, por ejemplo, los maestros llevan las diferentes áreas, ¿no? Entonces no puede aplicarse un solo método para todas las áreas, no estaríamos cometiendo un gravísimo error, ¿no? Cada una de las áreas tiene sus técnicas, sus formas, sus métodos para que sean enseñadas. Entonces la didáctica tiene que ver mucho en el tratamiento de estos elementos, ¿no? Otro aspecto, teoría sobre la evaluación del aprendizaje escolar. De la misma forma, ¿no? Las formas evaluativas tienen que ser tan diferentes de una área, de una asignatura a otra, porque la cuestión práctica, por ejemplo, de artes, no podemos comparar con lenguaje, que es más redacción, que es más de expresión. Entonces, estos elementos tenemos que tener en cuenta, ¿no? A ver, vamos a poquito agilizar para ver algunos aspectos más. Ahora, algunos principios didácticos, ¿no? Esto lo vamos a pasar porque lo tenemos desarrollado acá. Del carácter científico, o sea, por qué tenemos que trabajar y comprender que es algo científico. ¿Por qué? Porque el dominio por los estudiantes de los métodos de la investigación científica, o sea, nos quiere decir que los procesos de aprendizaje, cuando hablamos de cuestión científica, tienen que ser verificables, ¿no? O sea, los estudiantes los realizan y nosotros comprendemos que sí han adquirido diferentes capacidades, habilidades, ¿no? Otro aspecto dice la enseñanza de los aspectos esenciales del objeto y las relaciones fundamentales entre ellos. O sea, anteriormente, por los años siglo VI, V, ¿no? Se hablaba de una forma educativa disciplinaria, o sea, netamente, qué sé yo, los primeros estudios letra, ¿no? O filosofía. Entonces, hoy estamos viendo que no es así, ¿no? Por eso hablamos inclusive de un término que es muy común ya en nuestros días, que es lo integral holístico, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ver esa interrelación entre estos elementos que tienen que ver con la didáctica. Otro aspecto nos dice que la explicación de los aspectos teóricos fundamentales, el cuerpo de conceptos, categorías, leyes, considerando la lógica interna de cada ciencia. Por supuesto, ¿no? Entonces, cada área tiene sus propios fundamentos, por ejemplo. Los que tuvieron la oportunidad de conocer seguramente la nueva currícula, cada área tiene su enfoque, ¿no? Tiene sus estrategias. Hace día nomás revisaba ya un documento de muchos años, ¿no? Ya yo voy por los 34 años de servicio y de verdad que hemos tenido la oportunidad de ver desde el Código 55 ese modelo, la reforma educativa y la actual. Entonces, hemos visto que sí se va manteniendo, ¿no? O sea, cada uno de las áreas de hoy campus, por ejemplo, están agrupadas de acuerdo a similitudes, de acuerdo a cuestiones que tienen que ver en el tratamiento del aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso, antes era por asignaturas, por ejemplo, hoy están por campus. Y en el área, no, mejor dicho, en el nivel inicial, por ejemplo, creo que se trabaja de forma integral, ¿no? Por campus. Entonces, esos aspectos tiene que trabajar la didáctica, nosotros debemos comprender para encarar de una forma adecuada. El estudiante debe aprender a resolver los problemas, por supuesto, ¿no? Yo creo que eh, desde antes se daba esto y creo que debemos dar énfasis. Muchas veces la equivocación nuestra es ayudar, ¿no? Pensando que con la ayuda lo estamos ayudando a aprender. Yo creo que estamos ayudando a
más bien a desaprender. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes se van acostumbrando a esa ayuda. Es preferible que el estudiante en las primeras veces que no pueda resolver un problema X, poquito sufra, pero ahí está la tarea del maestro. Eso lo digo. O sea, ¿cómo apoyo al alumno que está resolviendo problemas? ¿No? Pero no resolver solo el problema, ¿no? Porque se está observando en los últimos tiempos que nosotros a veces los maestros los otorgamos tarea a los estudiantes para sus casas, ¿no? Entonces, mire, ¿qué seguridad tenemos para decir que sí han hecho los estudiantes? Y eso muchas veces lo decimos muy bien. Entonces, ¿qué estamos fortaleciendo? Estamos fortaleciendo muchas veces ese ocultar del trabajo de que hagan los propios estudiantes cuando los padres y las madres o un hermano mayor, tío, está ayudando, ¿no? Entonces, creo que es un engaño. Habría que reflexionar sobre ese aspecto cuando hablamos de este aspecto. Otro, expresión en términos rigurosamente científicos de los conceptos, ¿no? Como decía el rato antes, cuando empiezan a teorizar, cuando empiezan a, después de la práctica, los estudiantes a empezar a hipotetizar, a decir, esto ha ocurrido por esta cuestión, por esta cosa, o por lo que ha caído, no sé qué experimento, qué trabajo estamos haciendo. Por supuesto, debemos referirnos también luego a la cuestión científica. Y la cuestión científica está en los textos, está en los libros. Entonces, a los estudiantes debemos darles oportunidad que trabajen de esa forma, no simplemente en regular, sino en los diferentes niveles y modalidades. Por eso que hoy, en la actualidad, nuestras orientaciones metodológicas empiezan por una práctica, justamente por eso, ¿no? Que empiecen a despertar el interés por acercarse a esa teoría científica ya. Otro aspecto nos dice que organizar la actividad cognitiva sobre una base científica dialéctica. O sea, en esta parte, sí es cierto que en la actualidad, poquito rechazado lo científico, ¿no? Muchos dicen, lo científico nos ha traído grandes problemas, tantos avances, pero tantos problemas. ¿Por qué no la ciencia en la actualidad, por ejemplo, hace llover, ¿no? ¿O por qué la ciencia no puede disminuir la contaminación ambiental? ¿No? Hay cuestiones muy fuertes para la ciencia, ¿no? Sí es cierto que la ciencia se ha hecho con fines muy diferentes, por ejemplo, eh, un ejemplo sería el consumismo que los capitalistas siempre a nosotros como tercermundistas nos tienen, lamentablemente nos han acostumbrado a eso, pues, ¿no? A la cuestión más fácil, a la cuestión ya dada, ¿no? Por eso que hoy nos están ofertando, nos están ofreciendo la, la inteligencia artificial, no sé, no recuerdo qué nombre tiene ese programita ese, donde le preguntan y al momento sale con la respuesta, ¿no? Mire, somos consumidores por doquier, ¿no? O sea, teniendo algunas cosas, seguimos consumiendo. Por eso que este modelo capitalista, uno de sus grandes objetivos ocultos es el hacer que consuma la gente que está en esa etapa de consumismo, ¿no? O sea, de no desarrollar, de no trabajar tanto. Sí es cierto que tiene ventajas, pero habría que trabajar con mucha pertinencia, ¿no? Tener cuidado que no caigamos como dependientes de esta cuestión y en un momento dado no podemos o por nuestra propia cuenta resolver problemas que nos pueden tocar enfrentar. Cuando hablamos de sistematicidad, también vamos a comprobar regularmente los conocimientos adquiridos por los estudiantes. O sea que, un rato antes decía que el acto educativo es un acto intencionado, es un acto planificado, debe ser sistematizado, ¿no? A eso se refiere. Otro dice utilizar las repeticiones. Por supuesto, ¿no? Hay un método de ensayo-error y otro dicho que dice la práctica es el maestro, ¿no? Cuanto más practicamos es mucho mejor el aprendizaje, ¿no? Y esto también, pero hay una contradicción, dicen, no, aquí la capacidad vale más que la experiencia, muchos dicen, ¿no?
Y hacía un gran pedagogo una comparación, por ejemplo, cuando decía, a ver, un joven piloto que tiene mucha capacidad para el manejo, pero no tiene experiencia. Entonces le darán un avión Boeing de mucha capacidad, ¿no? Es un riesgo. Sí es cierto que tiene mucha capacidad, mucha habilidad, conocimiento, pero no hay experiencia. Entonces, miren que esta palabra experiencia es tan importante para trabajar estos aspectos en el quehacer educativo, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver con los temas del programa, o sea, los contenidos, los objetivos, ¿no? Entonces, hasta en la actualidad tenemos, por ejemplo, ese debate que había en cuanto a los objetivos, a los contenidos de la nueva actualización de la malla de contenidos, ¿no? Entonces, a veces no hay esa comprensión. Creo que la currícula tendría que ser una necesidad sentida de los estudiantes de la población para poder encararlas y trabajarlas, ¿no? Entonces, de eso tiene que ver la didáctica. Aquí hay otros elementos que son similares, lo vamos a pasar, ustedes lo van a ver con más calma en la diapositiva para que lo relacionen y vayan viendo cómo lo que nosotros realizamos tiene que ver con estos conceptos, con esta teoría que les voy comentando. Otro aspecto es la vinculación, ¿no? Nos dice tomar como base los objetos o hechos reales, ¿no? Generalmente, yo recuerdo, por ejemplo, una didáctica tal vez tradicional antes en la enseñanza de la matemática, el primer paso era, por ejemplo, la cuestión objetiva, real, ¿no? La presentación real de las cantidades, nos decían. Luego, representativa, ¿no? Y luego recién ya simbólicas los números, ¿no? Entonces, mire cómo esa vinculación, esa cuestión de que parta de lo real, va a permitir mejor aprender a los estudiantes, ¿no? Entonces, es nuestra tarea ver los mecanismos, las estrategias que hoy llamamos para que nuestros estudiantes en los diferentes niveles puedan entendernos, ¿no? Seguramente cada una de nuestras profesiones tiene su particularidad, pero tomemos en cuenta esta sugerencia que de cuestiones reales, de las experiencias que viven nuestros estudiantes, pueden adquirir mejores aprendizajes, ¿no? Otro elemento tiene que ver con propiciar que los estudiantes puedan reflexionar sobre el contenido que se les imparte. O sea, no simplemente hacer que nuestros estudiantes tengan una concepción, un concepto en la mente teórica, ¿no? O sea, no basta con eso. Por supuesto que antes esto estaba de moda, ¿no? Quien se sacaba 100 sobre 100 de unas respuestas netamente textuales era el mejor estudiante, ¿no? Pero hoy eso ya hemos roto, ¿no? Eso ya hemos quebrado. Hoy eso no tiene asidero en la realidad, ¿no? Entonces, tenemos que, creo que, hacer que los estudiantes comprendan esos contenidos que van adquiriendo. Y lo más importante, ¿no? Es que cómo ese contenido, ese saber, ese aprendizaje le sirve al estudiante, al joven, para que mejore sus condiciones de vida. Eso creo que debemos empezar a trabajar en los diferentes niveles, modalidades, ¿no? Eh, si como maestros muchas veces, pero muchos pueden decir que caramba, a veces hay exigencias de los directivos y quieren que logremos el 100%, es cierto, pero habría que ir trabajando poco a poco, ¿no? En preguntarnos. A esta parte, por ejemplo, hoy trabaja Estela Quintar, ¿no? Cuando dice una didáctica no parametral. O sea, ¿cómo le sirve lo que estamos dando a los estudiantes? ¿Cómo estamos seguros como maestros que lo que está aprendiendo, muchas veces seguramente con esfuerzo, en la repetición, cómo le va a servir en el futuro? ¿Cómo va a coadyuvar en una formación integral? ¿No? Entonces, habrá que tomar en cuenta esos elementos que nos permiten reflexionar y ser más pertinente en la intervención en nuestras aulas, ¿no? Eh, Otro aspecto, como lo individual y lo colectivo, ¿no? Seleccionar tareas de diferentes grados y dificultades. Un aspecto muy importante en la labor del maestro debe ser
lo que les decía rato antes, ¿no? Ir de lo inductivo a lo deductivo, de lo conocido a lo desconocido, ¿no? En un tiempo, no me recuerdo el autor, el que hablaba de aprendizajes significativos, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿qué saben los estudiantes? Y a partir de eso, empezar a trabajar. Pero a veces por el tiempo o por cuestiones de poder avanzar, no hacemos esa indagación, ¿no? No hacemos ese diagnóstico que nos permitiría, inclusive, no simplemente conocer de los estudiantes que saben, sino para agruparlos, ¿no? A veces, teóricamente es fácil, pero nos recomiendan que sería más pertinente trabajar y sería mucho más provechoso para nuestros estudiantes. Otro aspecto, a ver, voy a ir seleccionando los más importantes, lo demás lo van a ir leyendo ustedes, por favor, para que tengan como referencia, ¿no? Aprovechar la relación con las organizaciones estudiantiles. Por supuesto, ¿no? Tenemos en la actualidad y antes también se tenía, cómo cuando se agrupan nuestros estudiantes, pues se sienten aceptados, se sienten representados. ¿Y por qué no aprovechar esa oportunidad de trabajar no simplemente en cuestiones sociales, sino también en cuestiones de aprendizaje, llámese en concursos de poesía, por ejemplo, que sean ellos los que auspicien, ¿no? Nosotros seamos un sujeto que apoyen a esa iniciativa. Entonces, ellos desde muy pequeños o desde jóvenes van a aprender a manejarse, van a aprender a dirigir, a gestionar. Creo que esos espacios a veces no lo damos a los estudiantes, por eso que muchas veces son muy dependientes, ¿no? Dicen, profe, hago esto, profe, esto lo hago, pudiendo decir, contrariamente, por ejemplo, decir, esto estamos queriendo hacer, ¿no? O sea, tenemos esta planificación, ¿no? Ya con pequeños proyectos que seguramente en el futuro eso va a servir bastante como experiencia y van a ser ciudadanos que van a desarrollar creatividad, van a desarrollar liderazgo, lo que queremos en la educación de nuestros hijos, ¿no? De nuestros estudiantes. Esto lo voy a pasar nomás ahí. En esta parte también, solidez de los conocimientos, ¿no? A ver, voy a buscar así al azar para que hagamos una pequeña reflexión con relación a este subtítulo, ¿no? Dar carácter sistémico al material de estudio. Por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de sistematicidad, debe ser planificado, debe ser valorado, debe ser organizado, ¿no? De manera que tengamos la oportunidad de hacer una evaluación que nos permita mejorar, ¿no? Entonces, estos aspectos que estamos describiendo y lo van a tener ustedes para reflexionar, nos permite comprender cuán importante es la didáctica a la hora de desempeñar nuestra función como maestros, ¿no? Y no simplemente como maestros, como profesional también de otras áreas o como papás, ¿no? A veces los dejamos pasar a nuestros hijos y no los tomamos en cuenta, pero mire, estas recomendaciones son tan importantes que nos van a permitir mejorar, ser como un profesional pertinente en el aprendizaje de nuestros estudiantes en los diferentes niveles, ¿no? A ver, esto lo vamos a pasar también. Repite más o menos algunas sugerencias de ahí para que no nos cansemos. Entonces, vamos a preguntar, ¿es lo mismo enseñar historia que arte? Mire, acá estamos finalizando con esta pregunta, justamente con las recomendaciones que nos da la didáctica, ¿no? O sea, ese, esa, esa área importante que estudia la didáctica, por ejemplo, de los métodos, hoy llamado, o sea, hoy con más énfasis en las estrategias, nos permite reflexionar, ¿no? No es lo mismo enseñar historia que arte, ¿no? Entonces, para eso, nosotros como maestros y los que trabajamos con educación primaria, por ejemplo, tenemos un gran desafío de poder indagar estrategias, técnicas, dinámicas para cada una de las áreas. Los de inicial de la misma forma, ¿no? No sé si tenemos maestras y maestros de inicial, de primaria, que creo que tienen un gran desafío ahí para indagar. Lo bueno que hoy, gracias a San Google que le dicen,
hay todo, ¿no? O sea, nos está faltando manejar, hasta quien les habla tiene algunas dificultades, porque mucho tiempo hemos dejado eh, lo que tiene que ver con trabajo en aula y estuvimos más como directivos, así que, pero es lindo volver a retomar, a reflexionar cómo estamos en cuanto a lo que enseñamos, a lo que nos gusta hacer, pero a veces no estamos también al ritmo de los grandes cambios, ¿no? Entonces creo que es un desafío y hoy me doy cuenta que debemos seguir aprendiendo. Y eso es lo lindo del ser humano, ¿no? Nos sentimos seres incompletos, inacabados, y esa incompletud nos invita a seguir aprendiendo lo que ustedes seguramente están haciendo ahora, ¿no? Por eso lo están tomando este curso para seguir aprendiendo, para seguir logrando objetivos que ustedes quieren y mejorar seguramente el desempeño. A ver, una segunda pregunta dice, ¿si requieren las mismas habilidades? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo entonces los maestros debemos tener habilidades para que respondamos al área que enseñamos, ¿no? Y en los niveles, por supuesto que no va a ser enseñar si tenemos la oportunidad de ser maestros de primaria, de secundaria, y si hacemos algún estudio, irnos a la universidad, también vamos a ver un poquito eso. Entonces, ¿cuáles serían esas habilidades? ¿Serían las mismas? No creo. Entonces, la didáctica tiene que ver mucho con la forma de cómo vamos a encarar nuestro desempeño profesional. Y finalmente dice, ¿se necesitan las mismas estrategias? ¿No? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, esa estrategia podemos adecuarla, si es cierto, pero tendríamos que tener estrategias, por ejemplo, para motivar a los niños, no va a ser lo mismo para motivar la misma que para motivar a unos jóvenes, ¿no? O a unas señoritas, a unos varones, o a una área de educación física, por ejemplo, o de lenguaje, nada que ver, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahora a una cuestión ya del conocimiento didáctico, ¿no? Que pasa de la teorización de las prácticas a la modificación de las prácticas. Entonces decíamos, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer nuestro desempeño profesional, seguramente vamos a estar conociendo una teoría para poder aplicar, entonces lo aplicamos y eso tiene que permitirnos mejorar, cualificarnos cada vez más, ¿no? Más pertinente a lo que nuestros estudiantes necesitan. Decíamos rato antes que nosotros trabajamos con sujetos pensantes, con sujetos que reaccionan, ¿no? Con estudiantes muchas veces, hoy en día, por ejemplo, es prohibido tocar a un estudiante, ¿no? Escuchaba algunos problemas que tenían ahí en las escuelas donde también tengo a mi nieto estudiando, ¿no? Creo que antes nomás, a ver, yo les confieso, ¿no? Aunque es medio especial, había el castigo, ¿no? Los padres inclusive venían a la escuela, ¿no? En área dispersa, nosotros hemos iniciado muy jóvenes, y decía, profe, hay que darle chicote si no hace caso a mi hijo, ¿no? Entonces, mira, antes los padres pedían eso, ¿no? Pero hoy ya la cuestión cambia. Uf, si podemos alzar un chicote, lo que antes se alzaba, ahora estamos pues ya seguramente mañana sentados donde las autoridades judiciales, ¿no ve? Entonces, es muy diferente, los tiempos han cambiado, hay normas. Eso también para debatir, ¿no? Tantas normas, no sé si se ha mejorado la conducta de los sujetos, de la gente, o ha empeorado, ¿no? Y en un momento, por ejemplo, escuchaba cuando decían, más normas, más malos, decían, ¿no? Normas que protegen a los estudiantes, hoy los estudiantes a sus mamás les hacen sentar ante las autoridades, ¿no? Y entonces, eh, también creo que eso ahora hay que trabajar, hay que concientizar. Creo que concienciando más a nuestros estudiantes a través de pequeñas estrategias, por ejemplo, una de mis clásicas para que ellos reflexionan era darles cuentitos, ¿no? Cuentitos donde los malos perdían, los malos a veces se enfermaban. Entonces, creo que me ayudó bastante y puedo decir, muchos de los estudiantes que tuve por los años, hace 30 años, son grandes profesionales, ¿no? Y eso al maestro de verdad que le llena de orgullo.
aunque no lo diga muchas gracias, a veces no nos saludan, pero ahí están, ellos son grandes profesionales y esa es la labor del maestro, ¿no? Por eso que en esta parte vemos esos tres elementos importantes, ¿no? Cuando hablamos de contenido, disciplina, currículo escolar, tiene que ver con este triángulo, ¿no? Por una parte los contenidos, la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de enseñanza, hablamos de conocimientos y concepciones. Cuando hablamos de aprendizaje, de conocimientos y creencias. Entonces, estos aspectos tienen que ver mucho en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya entrando a una separación entre didáctica general y específica, tenemos que entender cómo la conceptualización alrededor de la enseñanza, o sea, una comprensión general del proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser la didáctica general, mientras que la didáctica específica, la reconceptualización alrededor de los contenidos de la enseñanza, o sea, un contenido, un área, cómo se enseña, qué estrategias utilizó, ya vamos a hablar de una didáctica más específica, ¿no? Entonces, la relación recíproca basada en la igualdad y la cooperación constructiva, enriquecimiento mutuo. Por supuesto que la comprensión de la didáctica general y esta didáctica específica nos van a permitir una mejor comprensión en el desempeño de nuestra función cuando hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es la didáctica general? Es una disciplina teórica, ¿no? Estudia la acción pedagógica, prácticas de enseñanza. La describe, explica y fundamenta, pero además las prescribe enunciando normas. O sea, ¿qué es prescribe? ¿No? O sea, ya nos dice, si queremos enseñar matemática, aquí están los métodos, aquí están las estrategias que puede ayudar. Por supuesto que un método, una técnica en sí no es buena ni mala. Quien la lleva adelante es el maestro. O sea, yo puedo tener mucho conocimiento de metodología, de estrategia, pero si no tengo esa habilidad, esa capacidad de ponerla en práctica, no va a servir casi de nada, ¿no? Porque eso era antes, o sea, se leía bastante, se tenía conocimiento, se memorizaba, pero a la hora de aplicar no teníamos buenos resultados. Así que es una propuesta que está ahí, los métodos, las técnicas, pero ¿quién es la que ejecuta? Somos los maestros. Entonces, mucho tiene que ver con nuestras habilidades, nuestras capacidades para poner en práctica eso, ¿no? Otro aspecto, dice, es una práctica social, por supuesto, ¿no? Que toma posición frente a los problemas esenciales de la educación. Por supuesto que esta cuestión didáctica va a ser aplicada, va a ser utilizada, estas estrategias, métodos, dinámicas, en este relacionamiento social entre estudiantes, maestro-estudiantes, ¿no? Entonces tiene que ver con el relacionamiento social. Por otra parte, cuando hablamos ya de la específica, surge para intentar responder a los problemas de la enseñanza y del aprendizaje de contenidos concretos, ¿no? Ya estamos repitiendo eso, entonces ahí tienen para que ustedes puedan volverlos a leer y tener una mejor comprensión. Y ya. Acá también esto lo van a tener, es más teoría que refuerza lo que estamos hablando. Queremos llegar a esta parte a ver qué nos parece muy interesante, ¿no? Dice, imagine que usted se encuentra realizando clases en un primer curso de secundaria y un estudiante le pregunta, dice, ¿no? Como hoy los estudiantes son tan curiosos, nos puede decir, ¿qué utilidad tiene la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿No? En esto, por ejemplo, puede haber miles de respuestas, ¿verdad? Pero si nuestros niños nos preguntan eso, dice, porque seguramente a este estudiante, a este joven o señorita no le gusta la historia, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tiene la historia? Le está preguntando, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? Entonces, mire, nosotros tendríamos que tener conocimiento del área que estamos desarrollando, los contenidos que estamos desarrollando, para estar predispuestos a responder.
por supuesto, ¿no? Hay que tomar en cuenta, queridos colegas, que el no saber no es pecado, ¿no? O sea que acá nadie creo que sabe lo todo. Estamos en un proceso constante de aprendizaje y es lo lindo de la tarea del maestro, ¿no? Muchas veces hemos aprendido de nuestros estudiantes, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de ser docente de la normal por más de 12 años, por ejemplo, casi 13 creo que estuve, había muchos estudiantes muy inquietos, ¿no? Pero me decían, usted no tiene miedo de decir no sé. Otros no aceptan, los licenciados, ¿no? Así. Pero yo les decía, ¿por qué? No estoy cometiendo ningún error. No es error el no saber. El error sería hacerse el que sabe y da mala respuesta, ¿no? Ese sería el peor error. Entonces creo que nosotros como docentes también debemos estar preparados para encarar este tipo de situaciones que en nuestra labor como docentes puede ocurrir, ¿no? Entonces debemos saber llevarlas de la manera más pertinente, ¿no? Tampoco hacer que nuestros estudiantes puedan temer a no saber, ¿no? Si nosotros como modelos vamos a decir que no sé, a ver, ayúdenme, quien lo sabe, voy a estar muy agradecido porque esa parte no tuve la oportunidad de aprender, creo que no va a ser ningún problema, ¿no? Entonces, el docente construye un conocimiento de la disciplina y de las formas y sentidos de enseñanza, de enseñar ese contenido. Aquí se va cerrando con esta cuestión de que cada profesional de su área debe tener conocimiento y además de ese conocimiento, hacer cómo sus estudiantes van a aprender. ¿Cuál va a ser el mecanismo que con mayor facilidad nuestros estudiantes pueden comprender? Así que se va relacionando esto, ¿no? Y aquí presentamos una cuestión ya más, un cuadro que nos permita comprender aspectos que los voy a dejar para que ustedes lo analicen y vean cómo cada uno de los elementos, tanto en el modelo tradicional, tecnológico, educativo que ha pasado ya de moda, se comprendía, ¿no? Y qué diferencias había. Entonces, esto no lo vamos a analizar para que ustedes también a partir de sus experiencias puedan verlo, ¿no? Y las demás diapositivas también que no lo hemos analizado, les voy a pedir para que ustedes puedan leerlas y relacionar con lo que nosotros estamos trabajando como maestros. Hasta esta parte hemos llegado, queridos colegas. Eh, Me decían que son 2 horas, ya van a ser las 9. Seguramente muchos tienen alguna actividad. Yo quiero agradecerles por la paciencia que han tenido y por esa voluntad que han tenido para seguir estudiando, seguir aprendiendo. Siempre una experiencia es buena. Ahora ya depende de ustedes si las sugerencias que se imparte lo van a aplicar, lo van a reflexionar para que en algún momento también pues lo que hemos ido viniendo describiendo, analizando, los pueda permitir mejorar de alguna manera el desempeño que tenemos como maestros, ¿no? Es una tarea muy difícil, comprendemos eso, no es bien entendida y creo que también nosotros de nuestra parte debemos dar para que esto siga mejorando. Hasta esta parte, unas 2 participaciones, por favor, para que también vea cómo, si se ha entendido, no se ha comprendido, necesita alguna ampliación. Por favor, adelante. Buenas noches, sí. Soy Adelante, la por practicante Nieves. Sí, estaba escuchando todo lo que comenta y sí es interesante esto de la didáctica. Y también se puede hablar de una didáctica contextualizada, ¿no? Porque también vemos que ahora el currículum es bien diversificado. Bueno, debería de ser también, se pide que a nivel nacional debería ser hasta más regionalizado, ¿no? Y también se puede hablar hasta de una didáctica personal, ¿no? Porque creo que cada docente o cada uno de nosotros ya viendo, observando cómo es como usted bien dice, esa comunidad que tenemos de estudiantes,
ahí también aplicamos pues un montón de hasta didácticas propias que cada uno puede sistematizar entre muchas que puede encontrar. Entonces, sí, me parece bastante interesante todo lo que ha ido desarrollando durante toda esta sesión. Muchas gracias. Mire, qué interesante esa participación cuando dice contextualizada, ¿no? De verdad, a ver, muchos egresan, por ejemplo, a ver, tengo esa experiencia del Beni, ¿no? Van de La Paz a dar el examen paranormal al Beni, ahí estudian, acaban y se vienen, ¿no? O sea, que mire, a veces estudian en un contexto diferente y se vienen a su lugar. Entonces, mucho hace la cuestión contextualizada, ¿no? Si vamos a trabajar, qué sé yo, a Santa Cruz, los que egresan de acá, por ejemplo, tendrían que adecuar, ¿no? Sus estrategias, conocer sus costumbres, porque muchas veces se cae en eso, ¿no? Hablamos de las costumbres interpretando mal y eso no es tan pertinente, ¿no? Muy valedera la participación. ¿Alguna otra persona más, por favor? Creo que se fueron a la fiesta. Ya, muy bien. Entonces, como estamos, me decía Lizen Weimar que mañana también tenemos programado, pero yo quisiera escucharles si mañana van a poder. Yo quiero entender que estamos en una fiesta de la mamita Guadalupe, muchos son devotos. Por mí no hay ningún lío. Próximo martes o miércoles lo podemos realizar a esta hora, en horas de la noche, después del trabajo. Yo trabajo hasta las 6:30. De 7 a 9 también podemos trabajarlo, no sé, pero quisiera escucharles, por favor. Hola, hola. Dicen, yo vivo en Santa Cruz y no hay ningún problema, pero si toda la mayoría decide pasarlo en otra entre semana, que parece que ha habido ya colegas que decían que estaban participando de la entrada, entonces sería conveniente nomás pasarlo para la siguiente semana, ya Muy bien, ponerlo en consideración el día, martes o miércoles. correcto. A ver, entonces me contactaré con el responsable del programa para que a través de un comunicadito saque mañana mismo a primera hora si va a ser en la noche o lo postergamos para el día martes, por favor. Listo, Lisa. Listo, muy bien, quedaremos por esta sesión ahí. A la otra esperemos que estén casi completos para que también podamos eh, participar en las experiencias con ellos y que sea pues más productivo y que sea un aprendizaje mutuo, por favor. Ya, entonces con esto Lisa, una estaría. consulta, ¿va a haber en la plataforma ya hay alguna actividad o después de la sesión es lo que vamos a ver? Sí, sí, mañana para la próxima sesión vamos a plantear ya el foro y la tareita que van a realizar, por favor. Mañana en la tarde ya va a estar. Ya, muy bien, gracias. Sí. Listo, muy bien, un gusto. Entonces, hasta la próxima sesión vamos a cerrar de esta forma. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. Un gusto. Buenas noches, buenas noches.